¿Qué tal? Un saludo afectuoso. Me permito darles la bienvenida a este hermoso espacio, sobre todo de educación, de información para toda la comunidad educativa y para mis queridos colegas docentes de todo nuestro lindo Ecuador. Pues yo soy Ricardo Betancourt y en este momento estoy cursando lo que es la maestría en Cultura Física con mención educativa. Y me voy a permitir sobre todo abordar algunos temas que podrían ayudarnos, algunas pinceladas en el contexto educativo y sobre todo cuando lo aterrizamos en las actividades cotidianas donde se presentan chicos con diferentes dificultades y por el desconocimiento, el mismo que nos lleva a la ignorancia, no sabemos cómo abordarlo. Entonces, en este momento, como les decía, me encuentro cursando la maestría de Educación Física con mención Educación Inclusiva en el aula número 4 y la asignatura que hemos venido pasando es, en un recorrido maravilloso, es el diagnóstico y la evaluación de las necesidades educativas o necesidades educativas específicas, como ya se lo llamaba, con nuestra querida doctora Sonia Iglesias. Y en este sentido, decía el neurocientífico Francisco Mora, intentar educar a un niño en estos tiempos de ahora sin conocer el funcionamiento básico del cerebro sería más o menos como intentar diseñar un guantes sin antes nunca haber visto una mano. Y es por eso que desde las lecciones aprendidas, cómo podemos aplicar en nuestros contextos educativos, cómo podemos abordar las diferentes realidades de nuestros chicos, de aquellos que quieren hablar pero que no saben cómo, o aquellos que quieren decir algo pero no les damos los espacios, o aquellos que quizás tienen algunas limitaciones y nosotros esperamos respuestas que según nuestra forma de enseñar son las que deben darnos, pero de acuerdo a sus posibilidades ellos no las pueden dar. Por eso, asociado a este criterio, el neurocientífico también Mario Alonso Puig, con más de 20 años de experiencia en el mundo de la neurocirugía, decía que en todo ser humano hay grandeza, que no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. Es decir, debemos ayudar a encontrar el talento de nuestros niños, jóvenes y adolescentes y potencializarlo. Debemos ayudarles a creer en ellos mismos para que puedan encontrar la felicidad y disfrutar de una vida plena. Y es por eso que el mismo doctor Mario Alonso Puig, que dejó la medicina y se dedicó básicamente a dar conferencias a nivel del mundo, en el nivel educativo, dice que sus palabras han curado mucha más gentes que sus propias cirugías. Y es por eso que ahora nos dice que el diagnóstico dentro de los sistemas educativos y dentro de las horas de clase y especialmente dentro de las aulas, un docente sobre todo tiene que ser muy astuto, porque este diagnóstico es un análisis de las primeras características o profundas de una situación que está pasando un chico. Cuando un chico llega dentro de nuestras aulas educativas, viene con diferentes necesidades, con diferentes inquietudes. Y saber abordar, saber darnos cuenta, con una mirada profunda, analítica de la situación en que el educando está, es muy importante. Por eso, el escritor que conocemos, Paulo Freire, decía, para conocer a una persona debemos conocer el contexto educativo donde él está. Debemos conocer su realidad, su entorno, la sociedad que lo rodea, para poder ayudarlo y abordarlo mejor. Entonces, en este diagnóstico lo que no nos va a permitir sobre todo es la elaboración de un plan para poder posteriormente ayudarlo. Eso es importantísimo a nivel educativo, poder darnos cuenta a tiempo, porque somos el primer filtro nosotros como docentes de las inquietudes de los chicos o si están pasando algunas dificultades. Debemos de recopilar información también y una vez que podamos recopilar esa información preguntando, bosquejando, conversando con las familias, luego vamos a hacer ese procesamiento de la información para la toma de decisiones de este chico. Lo podemos sobre todo remitir al DESE o delegarlo al DESE con el caso para que haga el estudio y tratamiento pertinente, el seguimiento de casos como lo podemos decir. También es fundamental en este diagnóstico analizar
desde el FODA, que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que atentan contra el centro educativo o que el centro educativo tiene como fortalezas, y ver las oportunidades en estos chicos, ver sus fortalezas, también las debilidades y las amenazas, para poderlos tratar mejor y abordar. Entonces, el diagnóstico, nos dice el doctor Mario Alonso Puig, que nos permite identificar un problema a tiempo para posteriormente tomar posibles decisiones de solución. Por otra parte, nos invita a que tengamos presentes estos tres elementos: el diagnóstico, el pronóstico y al final el veredicto a nivel educativo. Eso es muy fundamental. Entonces, el pronóstico educativo es la predicción de un hecho futuro, que puede ser o que no puede ser. Es como cuando salimos a la calle, miramos hacia el cielo y decimos, hoy va a llover, pero no tenemos la certeza. Y en las aulas educativas es cuando decimos, me parece que este chico tiene algo, pero cuando lo abordamos nos damos cuenta que no tiene nada. Entonces, en ese sentido, también nos invita a que podamos usar un pronóstico educativo, pero que nos apoyemos siempre y cuando en el diagnóstico, en la parte inicial. Y por último, también nos hace referencia a nivel educativo el veredicto. Una vez que hemos tenido el diagnóstico, pasamos por un pronóstico, ahora sí llegamos a un veredicto final, a la decisión final, a la sentencia, que no cambia, pero sí es necesario que podamos reevaluar las condiciones de los chicos para que ellos se puedan adaptar a las condiciones de este mundo desfavorable. Y al final podamos darles un tratamiento bastante interesante. Pero ¿cómo mejorar también en este sentido la educación desde la neurociencia? Y aquí podemos citar algunos elementos fundamentales, que la neurociencia es el estudio del sistema nervioso, básicamente. Es el estudio del sistema nervioso que se encarga de estudiar la relación que existe entre las neuronas y el aprendizaje, pero que también a veces se ve condicionado para algunas patologías. Y entonces la neurociencia está enfocada a detectar el origen de las causas del problema también, y a darle un tratamiento muy fundamental por medio de las neuroimágenes, porque nosotros aprendemos desde el cerebro y es necesario ver qué sucede en el cerebro. Hoy se habla mucho de la neurociencia, hoy se habla mucho de la neuroeducación, hoy se habla mucho de la neuroimagen, que es la que ingresa a través de algunas ondas electromagnéticas y ve, cuando decimos una palabra de aliento a un muchacho, cómo se activa la corteza prefrontal y promueve la creatividad. Y cuando le decimos algo negativo, cómo se apaga esa corteza prefrontal también. Entonces es necesario que las ideas, los pensamientos, las emociones, somos personas integrales, aprendemos desde las emociones, y es necesario que nosotros también podamos ayudar a trabajar las emociones. En este sentido, aquí también me permito hablar de la neuroimagen, ya lo decíamos, que activa el cerebro, pero también de algunas hormonas que apagan el cerebro. En las hormonas que promueven el aprendizaje creativo encontramos las que son las hormonas de la serotonina, la adrenalina, la noradrenalina, pero también encontramos una hormona que es fundamental, que desmotiva a la sociedad educativa, que es el cortisol. Y esto tiene que ver específicamente con lo que le decimos, con la programación neurolingüística, que es lo que le decimos a nuestros estudiantes. Pero también esta hormona del cortisol puede ser eliminada o regulada a través del ejercicio físico, una dieta balanceada, dormir bien, entre otras cosas. Y en este sentido me permito recomendar lo siguiente: que para darnos cuenta nosotros dentro de las instituciones educativas qué es lo que le sucede a nuestros estudiantes, debemos mantener una mirada atenta, porque ya lo decía, somos el primer filtro, darnos cuenta que le sucedan a nuestros chicos. Una mirada que vaya más allá de las barreras y las condiciones sociales. Mirar con los ojos del corazón y con los ojos del oído. Lo que otros no pueden ver. Conocer la importancia del diagnóstico y su aplicación, debemos tenerlo siempre presente. Derivar los casos al DESE para que ellos hagan el seguimiento pertinente, realizar lo que son las adaptaciones curriculares, seleccionar la información pertinente y sencilla con nuestros chicos que tienen algunas dificultades, además de descubrir sus talentos y potencialidades, ayudarlos a creer en ellos mismos, permitir que se equivoquen tantas veces como sean necesarias, como es en el sistema educativo finlandés. Pero seguido esto, me permito concluir con algunas personas que han tenido tantas dificultades en sus vidas y que nunca se detuvieron.
personas con discapacidades que lograron dejar un gran legado en la humanidad y jamás, jamás, a pesar de sus limitaciones físicas y psicológicas, se detuvieron. Y quiero comenzar ahorita, cortito. Andrea Bocelli. Hoy conocemos que es un italiano que tiene 64 años, músico, compositor y quedó ciego a los 12 años. A través del sistema Braille también desarrolló sus habilidades y hoy es uno de los músicos más reconocidos a nivel del mundo. Pero ¿quién estuvo detrás de Andrea Bocelli? Su familia, muy importante, el apoyo y la cercanía de la familia, porque si la familia no está acompañándolos, nada sirve. Decía un amigo, si la familia no cree, ¿quién puede creer en nosotros? Entonces es importante la familia. También el señor Stephen Hawking, que hace poco murió. A pesar de sus condiciones, podemos ver que era de nacionalidad británica, era cosmólogo, físico, teórico, científico y la discapacidad era esclerosis lateral. Él más o menos a sus 22 años tuvo este tipo de parálisis que lo condicionó totalmente, pero sus ganas, su cerebro estaba intacto, su capacidad por luchar, por aferrarse a la vida fue muy fundamental. Hace poco murió, pero nos ha dejado un gran legado que ustedes lo pueden seguir investigando. Otro de estos personajes que han dejado un gran camino en la humanidad y que lo siguen dejando, tenemos a Nicolas Jain Bugic, más conocido como Nid. Es de nacionalidad australiana, su profesión conferencista motivacional a nivel del mundo, tiene la discapacidad, el síndrome de Amelia, el cual es una caracterización porque carece de extremidades. En los aportes que él ha tenido ahora para la ciencia a nivel del mundo, creó la fundación Life with to Link, personas que carecen de miembros, y pues dio el documental Yo nací sin extremidades. Y pues es un orador que sigue motivando a los chicos a nivel del mundo a que sigan sus sueños a pesar de sus discapacidades físicas o quizás psicológicas. Es muy importante y motivador. Y aquí viene una de mis favoritas. Helen Keller. Ha tenido un recorrido tan importante, pero aquí mi pregunta siempre está, ¿quién educó a Helen Keller? Anne Sullivan, una mujer que también tenía problemas de la visión, pero que su carácter fue determinante. Y yo creo que ese es el sentido nuestro en los sistemas educativos y dentro de las aulas. Tener un carácter fuerte, pero tratar de sacar lo mejor a los chicos, de hacerles creer que ellos pueden, que los límites están aquí en la mente y no en la parte física. Que es difícil adaptarse a la sociedad, sí, pero que no es imposible. Entonces, interesante nuestra amiga Helen Keller. Y aquí me quedo un poquito. Thomas Alva Edison. Recordemos que a Thomas Alva Edison, cuando fue a la escuela, le dijeron alrededor de los 9, 10 años, la maestra, que Tomás era un tonto, porque tenía problemas de sordera, que era un tonto, que no servía para nada. Y le mandó a decir en una carta a su mamá que Tomás, pues básicamente tenían que buscarle una escuela para discapacitados porque él era un inútil. Tomás llegó llorando, el pequeño Tomás, y le dijo eso a su mamá. Y su mamá, que había conocido cómo hacer las cuestiones de maestras, conocida de pedagogía, se encargó sobre todo de la educación de Edison. Y pues lo más lindo que fue cuando Tomás le entrega la carta a la mamá y Tomás le dice, mamá, léela. Y la madre le dice, la maestra dice que tú serás el mejor niño del mundo y que llegarás a ser un gran científico. Pero mentira, decía que era un inútil. Cuando la mamá de Tomás muere, Tomás, en esos que esconden siempre los padres, encuentra la carta y la lee y se da cuenta que la maestra básicamente le había dicho que era un inútil, que no servía para nada. Pero Tomás ya era un científico. Pero él se quedó con las palabras que le dijo la mamá, que sería un gran científico y orador a nivel del mundo. Y pues es así que estoy terminando esta intervención, maestra. Yo creo que la parte más fundamental de nosotros como seres humanos, y en esa película que usted nos presentó, Estrellas en el cielo, en la última parte, sí que es fundamental, porque un maestro es el que le da color al mundo. Un maestro es el llamado a repintar, a rediseñar, a reinventar. Y yo creo que debemos de saber buscar. Quizás estamos buscando a los chicos donde ellos no están,
debemos aprenderlos a buscar para que afloren su potencial, como lo hizo en las pinturas el niño de Estrellas en el Cielo, y al final terminó abrazando a su maestro. Una historia muy conmovedora que tiene mucho contraste que ver con la realidad. Y pues yo le invito a ver una historia de amor, que es de un chico discapacitado también musulmán, que tiene para mucho. Al inicio, él, un maestro lo cuidó, le limpiaba las babas y todo ese tipo de cosas, y al final el maestro se accidentó y quedó parapléjico en la silla de ruedas, y ya fue el chico quien lo terminó de limpiar y todas esas cuestiones. Muy interesante. De esta manera estoy concluyendo mi participación. Gracias a usted, maestra, y esperamos vernos en una próxima ocasión. Un abrazo.